comenzamos ahora la mesa redonda, que queríamos centrarla en precisamente las 4 prioridades del nuevo programa Erasmus+, ¿no? Queremos compartir con vosotros qué están haciendo las instituciones de educación superior para reforzar, para poner en marcha, para impulsar las 4 prioridades del programa. Ya sabéis que son la inclusión, la doble transición digital y verde y el compromiso cívico. De las 5 personas que componen la mesa, 3 participarán vía Zoom. Esperemos que ya estén conectados y que estén disponibles para participar en esta mesa redonda. Y 2 personas estarán aquí en la sala. La mesa va a estar moderada por la vicerrectora de la Universidad de La Laguna, por Lidia Cabrera, a quien invito a subir al estrado, y también a Elena Martínez de la Universidad Politécnica de Cataluña. Alicia. Sí, nos vamos a colocar así en los extremos para dejar el espacio libre a los 3 participantes que vamos a tener en remoto. Bueno, empezamos ya. ¿Están ya conectados las 3 personas que van a participar en la mesa? ¿Están conectadas? No lo sé. Sí, creo que sí. Estamos conectados. Perfecto, perfecto. Bueno, pues buenos días de nuevo, y como ya el director José Manuel ha introducido, vamos a hablar de los 4 ejes transversales en los que se va a reforzar o que tiene como meta el programa Erasmus para todas sus acciones. La inclusión, voy a hacer un breve resumen, no solo con el propósito de trabajar con las ventajas el tema de la inclusión para ofrecer ventajas a todas aquellas personas que están en una situación más desfavorecida, o al menos facilitarles una igualdad de oportunidades. El tema de la digitalización, no solo para beneficiarnos de las ventajas de lo que nos ofrece los procedimientos en remoto y en línea, sino también para dotar de habilidades digitales a nuestros estudiantes y a todos los profesionales. Por otro lado, el tercero, pues no puede ser de otro modo. Si queremos sociedades más sostenibles, pues tenemos que generar conocimiento que nos permita resolver esos problemas para estar alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, el cuarto módulo que vamos a trabajar en esta mesa redonda, pues tiene que ver, como ya se ha indicado, con los valores comunes europeos. Este tema para mí es especialmente sensible. En la Universidad de La Laguna estamos trabajando una acción Jean Monnet sobre cómo construir identidades europeas. Creo que el programa Erasmus ha sido muy acertado el poner una acción específica para esto, pues si queremos una Unión Europea en la que todos nos sintamos parte no solo de derechos, sino de hecho de la misma, pues tenemos que compartir esa identidad y esos valores. El programa Erasmus pretende no solo construir ese sentimiento, sino que los jóvenes participen más en la vida democrática de las instituciones europeas y que también mejoren esa comprensión intercultural para esa integración social que todos queremos, pero si no se trabaja no se consigue. En definitiva, todos los informes Erasmus han demostrado que el programa Erasmus es el programa europeo que más está consiguiendo esa cohesión y ese sentimiento sobre Europa. Y bueno, pues para hablar de esas 4 grandes retos que no son del programa Erasmus, son de todas las sociedades, no solo europeas, sino las sociedades mundiales. Tenemos en la mesa, primero, gracias Elena, que no me has dejado aquí sola físicamente, Elena Martínez Piñeiro, que es la directora del Gabinete de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella no solo es coordinadora de toda la acción Erasmus de su universidad, también es coordinadora de la Alianza de Universidades Europea UNITE, y también lidera grupos de trabajo de Erasmus CRUE en la CRUE de Internacionalización y Cooperación. Y en remoto tenemos a Pilar Sánchez López, directora de la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional de la Universidad de Almería. Ella no solo es profesora e investigadora para asuntos relacionados con la atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, sino es responsable de toda la estrategia de la universidad para la atención a la diversidad. También en remoto tenemos a Victoriano Girant, es director de innovación de la Universidad de Málaga.
Él ha participado y participa en muchísimos proyectos europeos, pero tengo que mencionar especialmente está con proyectos relacionados con todo lo que es la digitalización del programa Erasmus Plus y el proyecto Erasmus Student Card. Y finalmente tenemos a Ángel, que ya hemos tenido la oportunidad de conocerlo, por tanto no lo presento, sino continuamos en la mesa. Bien, como ven, son 4 ámbitos muy amplios y 4 personas muy preparadas para hablarnos de cada uno de ellos. Y son muchas las cosas que se podrían poner sobre la mesa, pero como tenemos escasamente 1 hora, hemos decidido hacer las intervenciones para que también los presentes puedan participar en preguntas cortas, intervenciones cortas. Digo corto porque aquí vamos a medir los minutos, porque tenemos poquito tiempo. Vamos a hacer 3 rondas para que ustedes se ubiquen. Primero, una un poquito más breve, que es un poco en qué se concretan esos retos de los cuatro retos estos que hemos hablado, en qué se concretan en las universidades, qué supone para las universidades alcanzar esos objetivos y cuáles son sus prioridades y cuáles son sus agendas de trabajo a corto y a largo tiempo. Una segunda ronda vamos a hablar un poquito más de qué acciones específicas estamos haciendo en este momento, actividades, quizás este sea el más amplio, cómo está abordando cada una de las universidades esas estrategias, y en una tercera ronda vamos a hablar de qué necesidades hemos encontrado en nuestros entornos inmediatos y también en nuestros entornos más amplios para abordar estas 4 estrategias y cuáles son las dificultades y también qué soluciones estamos viendo en el horizonte para que nos iluminen al resto para enriquecernos todos de las soluciones que se han ido poniendo en práctica o identificando en los escenarios específicos. Entonces, empezamos con la primera ronda y doy la palabra a mi colega que tengo aquí presencialmente, Elena Martínez Piñeiro. Cuando quieras, Elena. Buenos días a todos. Gracias, Lidia, por la organización de las jornadas y a SEPIE por la invitación. Yo voy a presentar un programa, un proyecto que estamos iniciando que llamamos Descarbonizando la Movilidad Internacional. Y para ello me gustaría contextualizarlo en la actividad que ha llevado la Universidad Politécnica de Cataluña hace ya muchos años en su política de compromiso con la sostenibilidad. De una forma ya explícita, desde el 2006 estamos aprobando y ejecutando planes de sostenibilidad que se concentran en temas como el ahorro energético, el consumo responsable, la recogida selectiva de residuos, la movilidad sostenible y los campus saludables. Supongo que actividades que se hacen en todas las universidades. Pero además, nosotros en 2020 aprobamos la primera estrategia de acción climática de una universidad española impulsada por los estudiantes y ese mismo año aprobamos el plan impulsor del compromiso social donde se enmarca el plan de sostenibilidad y con el que pretendemos que el máximo número de la comunidad universitaria se sienta implicado, se implique. Tenemos como referentes, por supuesto, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a movilidad, las acciones que se habían iniciado era la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida o con necesidades especiales, las políticas de movilidad sostenible, los aparcamientos seguros para bicicletas, iniciativas para compartir coche dentro de los campus, puntos de recarga de vehículos eléctricos, todo ello con la complicidad y la implicación de los municipios, porque somos una universidad que estamos en 7 localidades de la provincia de Barcelona. Paralelamente aparece el programa Erasmus con unos valores con los que nos sentimos fuertemente identificados y además pone en ellos un énfasis hasta ahora desconocido. Y nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho de movilidad ha sido siempre pensando en una movilidad local, pero no hemos tenido en cuenta la movilidad internacional, que es la que realmente impacta en el planeta de una forma más dramática. Y decidimos iniciar un proyecto que tiene varias fases. La primera de ellas ha sido analizar la huella de carbono que genera la movilidad internacional, no solamente dentro de Erasmus, de cualquier programa de movilidad o incluso dentro del marco de los proyectos europeos. Tomamos como referencia los años 16, 17 y 17, 18, los últimos fiables, y nos pusimos a medir el impacto in y out de las movilidades. Nos dimos cuenta que solamente en Erasmus 7.000 personas se habían movido, más de 17 millones de kilómetros se habían recorrido y se habían dado 437 vueltas al mundo. Eso ya se vio que es insostenible. Somos una universidad que sigue muy de cerca el
el ranking de Impact de Times, que mide cómo las universidades contribuyen al desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos bastante orgullosos de nuestra situación en ese ranking, pero particularmente somos buenos en el ODS 13 de acción climática. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Ser mejores, porque nos queda recorrido todavía. Aparecemos la Universidad 73 del mundo. No está nada mal, pero tenemos por delante el reto de mejorar esa posición y queremos con este proyecto intentar lograrlo. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Y tiene ahora la palabra Pilar Sánchez. Pilar, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos. Saludo desde la península y bueno, pues un abrazo grande y la pena de no poder estar ahí compartiendo la sala con vosotros. Yo quería un poco poner en antecedentes cuál es la situación de la Universidad de Almería, donde tenemos un 20% ya de población extranjera, con una oleada de inmigrantes de segunda generación o hijos de inmigrantes que están llegando a la universidad y que hacen que estén floreciendo en este momento por las diferencias culturales, religiosas, etcétera, que ya son una realidad en nuestra universidad. Y también decir que estamos en torno al 2% del estudiantado con discapacidad, que más o menos viene a ser el que, salvo la UNED, por motivos obvios, está presente en la mayoría de las universidades públicas españolas, y sobre todo con ese grupo de población trabajamos. Creemos que estamos en un momento fundamental por habernos incorporado tardíamente a esta tendencia de recibir población de otros países como país industrializado. Nos hemos incorporado más tarde que otros países, como por ejemplo Francia, y que estamos en un momento perfecto para pues poner en marcha estrategias que puedan de alguna manera evitar el choque cultural o las dificultades de integración que hay en otras sociedades, lo cual nos lleva desde luego a pensar que estamos creando un entorno inclusivo en el que sea bastante más fácil y bastante más sencillo pues poner en marcha o recibir estudiantes de movilidad, especialmente aquellos que vienen de países más lejanos, los programas K170, K171. Se puso en marcha desde 2018 un plan propio de cooperación y también una convocatoria de ayudas a refugiados, así como pues colaboración con el Centro de Lenguas para pues, hacer cursos de nivelación lingüística, etcétera. Aún así, y como quiero plantear en la siguiente ronda, todas las vías que abre la nueva estrategia de inclusión y diversidad, pues es verdad que abre muchas puertas a estos alumnos en situación de vulnerabilidad, especialmente, o los que más trabajamos en mi oficina son los que tienen necesidades especiales y discapacidad, pero que también pues hace falta una estrategia común inter e interinstitucional que me gustaría plantear en la siguiente ronda. Muchísimas gracias, Pilar, por tu brevedad. Y pasamos a Victoriano Giral. Cuando quieras, Victoriano. Hola, buenas tardes a todas. Me gustaría recuperar la visión de la sala, que estaba muy bien, porque al empezar mi parte me gustaría ver unas manos alzadas, pero si no tengo visión de la sala es un poco difícil, porque un poco me pongo más ahí está, Victoriano. gorro perfecto, me pongo más el gorro de participante en proyectos europeos que el gorro de mi universidad, porque bueno, la parte de movilidad en mi universidad se lleva desde un vicerrectorado distinto al mío. Y lo primero, así rápido a mano alzada, ¿quién hay en la sala que sea de un organismo de educación superior, de una institución de educación superior, que no sea una universidad? Bien, vale, perfecto. Porque esa es una de las cosas que hemos detectado a base de hacer proyectos europeos, que hablamos mucho de universidades, movilidad, universidad, universidad, movilidad,
Las universidades hemos estado liderando toda la parte digital de forma bastante potente. En la mía y en mi entorno llevamos muchos años trabajando en identidad electrónica, que es fundamental para poder hacer una movilidad que, por ejemplo, no tenga un impacto ambiental, es decir, o menos impacto ambiental, porque los ordenadores también consumen bastante. Si nos movemos electrónicamente, pues no nos estamos desplazando de un sitio a otro y tenemos menor huella de carbono. Es un poco más triste porque yo habría preferido hoy compensar mi huella de carbono pagando varios árboles y estar ahí con ustedes en la laguna, en lugar de estar aquí en una pantalla viendo la sala como cabecitas pequeñitas de alfileres. Entonces, uno de lo que estamos intentando hacer es que las capacidades que tenemos en las universidades, que queremos, la capacidad digital no esté solo en las universidades, sino que la capacidad digital mínima, básica de identificación y de poder participar en estos proyectos esté en cualquiera de los demás instituciones de educación superior. Y eso luego pues hablaremos un poco de algunas cosas que estamos haciendo junto con el CEPIE. Entonces, principalmente el reto que tenemos o qué implicación tenemos es que tenemos que conseguir ser más digitales, dado que el objetivo de la Unión Europea es que el proyecto Erasmus+, el programa Erasmus+, sea más digital, pues tenemos que conseguir que todas las instituciones de educación superior y sobre todo nuestro estudiantado seamos más digitales para poder participar de una forma más ágil y mucho más cómoda en todo lo que es el funcionamiento del programa, el poder solicitar las movilidades, poder hacer las movilidades, poder obtener la información de retorno de las movilidades, todo ese papeleo tan tremendo que veíamos en el sketch de la Auberge Español. No sé si han visto esa película, que es bastante divertida. Todo ese papeleo, eliminarlo y convertirlo en un mecanismo digital más sencillo. De momento, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Victoriano. Y escuchamos ahora a Ángel. Ángel, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, me sumo realmente a las intervenciones del resto de ponencias en la mesa redonda. Realmente ESN España, bueno, ESN en general, toca ámbitos tan diversos como pueden ser estos cuatro, ¿no?, que son las principales prioridades del programa. Pero sí que encontramos retos bastante complicados y creo que influyen y ponen una barrera que necesitamos establecer mecanismos para saber cómo sortear homogéneamente, yo creo que desde todas las instituciones de educación superior, porque estos espacios de mesas redondas, espacios en los que podemos compartir buenas prácticas, resultan muy útiles. Pero con el objetivo de realizar propuestas concretas y propuestas en las que todas las instituciones de educación superior se puedan sumar y puede que haya fases piloto para implementar algunas de las iniciativas en las universidades o en otras instituciones. Y realmente los retos que encontramos principalmente es, si bien la movilidad en España o una movilidad sostenible desde España, a diferencia de otros países europeos, resulta bastante más complicado porque no contamos con tantas conexiones de tren, que puede ser el medio de transporte más sostenible, ¿no?, actualmente. No contamos con tanta facilidad como otros países europeos a la hora de poder realizar movilidad sostenible, o incluso en el ámbito de la inclusión, esta falta también de opciones económicas a la hora de poder realizar estancias de movilidad de manera sostenible es un reto para las personas que se plantean realizar una estancia de movilidad o cualquier práctica en el extranjero, cualquier tipo de voluntariado. Más allá de que este concepto de inclusión, ¿no?, por parte de las universidades necesita hacer referencia a todas las personas que por cualquier contexto personal se
sentir como al margen, ¿no?, de este tipo de oportunidades. Creo también importante poner en valor que, bueno, también hay ciertos retos que están sobre la mesa, y es, por ejemplo, el hecho de que la financiación Erasmus no se ofrezca a las personas participantes antes de la estancia de movilidad, y muchas veces son las propias familias quienes tienen que hacer frente a ese primer desembolso, que en muchas ocasiones no es fácil, no es nada asequible a la hora, pues, bueno, de encontrar opciones de transporte, encontrar opciones de alojamiento en la estancia de extranjeros. Los primeros meses de la estancia de movilidad suelen ser, pues, bueno, adaptarte a la ciudad que te acoge, y suponen un desembolso bastante grande por parte de las familias, e incluso por las familias que sí podrían costearse una estancia de movilidad. Ese desembolso resulta un reto bastante grande. Entonces son algunos de los retos que yo creo que en estos diferentes ámbitos nos encontramos por parte de SEN España, y son los que intentamos solucionar. Y nada, encantado de poder compartir la mesa con el resto de ponentes, y bueno... Bueno, muy bien, Ángel. Bueno, agradezco mucho a los 4 participantes la concreción y la rapidez, porque vamos a dedicar un poco más de espacio a las otras 2 que son las más interesantes. Pero antes de eso, bueno, más interesantes porque esta presentación creo que ya lo conocíamos, pero antes de eso doy paso a la sala si quieren hacer alguna preguntita muy concreta de cuáles son estos 4 retos, y los miembros de la mesa puedan contestar también brevemente. ¿Alguna palabra, alguna pregunta, algún comentario rápido? No. Bueno, pues si no, vamos a pasar a la parte más relevante, que es qué es lo que estamos haciendo en las universidades para abordar esos 4 retos. Entonces paso de nuevo la palabra a Elena. Elena, por favor, cuando quieras. Sí, ante todo decir que no pretendemos sustituir la movilidad presencial por una movilidad virtual, ni muchísimo menos. Lo que pretendemos con este proyecto es acabar llegando a una serie de acciones que sean correctoras, que sean compensatorias y que sean sensibilizadoras. Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos, estamos ahora en la fase, hemos acabado la de análisis de datos y vamos a idear la fase de las acciones. Para ello queremos iniciar un proceso participativo, de tal forma que tenga un impacto en toda la comunidad universitaria, se conozca el proyecto, se implique, y generar una co-creación con estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, y a partir de sus ideas poner acciones concretas y sensibilizar al mayor número de personas posible. Por lo tanto, todavía no tenemos las acciones diseñadas. Sí que nos pasan alguna cosa por la cabeza. Decir, y eso va a chocar, que de entrada hemos decidido no financiar los 50 € de movilidad sostenible, porque nos parecía que el impacto individual, el impacto colectivo y el impacto institucional eran bajísimos. Esa acción la queremos enmarcar dentro de todo el resto para de esa manera sumar y tener una visibilidad más grande y un impacto mayor, tanto a nivel individual, colectivo como institucional. Pero nos pasan cosas por la cabeza. Estamos pensando en crear un banco de carbono al que cada uno se nos asigne una cantidad que durante el año vamos a ir gastando. Habrá personas, por ejemplo, agentes internacionales, que tendremos órdenes de magnitud de más gasto que otras que quizá no se muevan. Y pretendemos hacer una compensación interna. Unos por otros, la institución fijarse un límite y de ese límite intentar no pasar. Queremos también, nos ha pasado por la cabeza, iniciar una app, que esa app nos mida el carbono que vamos gastando cada día. Igual que nos mide el teléfono móvil los pasos que damos, para ver las calorías que gastamos, también queremos saber y que cada uno sea consciente de lo que está gastando cada día. Por supuesto, debe ser fácil, amigable, accesible, etc. Otra cosa que queremos es advertir a cada persona que se va a mover de cuál es su huella en función del medio de transporte que decida escoger. Que, por ejemplo, cada estudiante in y out reciba un mensaje que diga sabemos que te vas a o sabemos que vienes de. Ten en cuenta que si lo haces, viajas de esta forma, tu impacto, tu huella de carbono será esta, si lo haces de tal otra esta, si lo haces de tal otra esta. Es una forma como cuando vamos a urgencias a la Seguridad Social y nos dicen su visita ha costado tanto aunque no la tengas que pagar. Por último, no nos gusta mucho
pensar en los bancos, en los bonos de carbono. Los bonos de carbono se pusieron en marcha a raíz del protocolo de Kioto, los utilizan sobre todo países y compañías, empresas, y lo que hacen es, si tienen un gasto de carbono mayor del que se fijan, pagan bonos a países en principio en desarrollo para de alguna forma contribuir. Es un intercambio monetario y nos gusta menos, pero es una solución. ¿Por qué no podríamos llegar a limitar la movilidad? A limitarla a lo que fuese imprescindible. No estamos hablando de la movilidad académica de los estudiantes, pero otro tipo de movilidad. Y queremos también ofrecerle al estudiante incoming, cuando llega, todo nuestro plan de sostenibilidad y aquellas acciones en las que por poco tiempo que estén en la universidad ellos pueden contribuir. Son solo unas ideas, insisto, lo más importante es el proceso participativo que vamos a iniciar. Lo dejo aquí, Lidia. Bien, muchísimas gracias, Elena. Pilar, por favor. Pues yo quería plantear lo que estamos haciendo, más bien lo que estamos iniciando, como en dos líneas. Una es un cambio de actitud y la otra es un cambio de funcionamiento. Con respecto al cambio de actitud, quería plantear que, y creo que en eso no somos muy distintos a otras universidades, no sé si luego quieren alguno tomar la palabra y hablar de su propia institución. El cambio de actitud es de ser reactivo a ser proactivo. Hemos recibido estudiantes que han requerido algunas medidas, ya sean, como decía, de nivelación lingüística, de adaptación o ajuste razonable en su currículum, etcétera, y hemos atendido a esas necesidades puntuales de un estudiante, al igual que cuando hemos enviado a un estudiante fuera, pues hemos tenido contacto desde Diversidad Funcional, hemos tenido contacto con la oficina o el Servicio de Relaciones Internacionales, a cuyos compañeros quiero saludar y agradecer también la comunicación fluida y la ayuda pues para hablar en este foro. Pero hemos detectado que parte del problema es que este estudiantado que está en situación de vulnerabilidad o que forma parte de este grupo grande, que la estrategia llega a hablar hasta de ocho tipos diferentes, simplemente no se siente muchas veces target de estos programas, son para otras personas, ¿no? Y como hablábamos ayer, pueden finalizar su grado sin hacer ningún tipo de estancia, con lo cual ni siquiera se lo plantean como una alternativa. Entonces, queremos tener ese cambio de chip, ese cambio de ir a buscar al estudiante de determinados colectivos para decir que son los mejores candidatos para poder hacer. Y más ahora, cuando las nuevas estrategias permiten pues la versatilidad y la flexibilidad de estancias de corta duración, visitas preparatorias, acompañamiento de familiares, cosas que para algunos estudiantes si no sería algo bastante difícil y bastante poco realista de plantear, y estoy pensando en un estudiante con un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al cambio de funcionamiento, pues trabajamos de manera paralela con una de cristal. Nos miramos, nos vemos, nos conectamos normalmente, pero no tenemos una estrategia común, o bien digamos que todo lo que se hace de movilidad no está, la inclusión no está indicada desde el primer momento, que es el planteamiento de la comunicación, los trámites, etcétera, hasta el final. Entonces, pues estamos y como digo, creo que es una situación que se da en distintas universidades, no solo en la nuestra, en la necesidad de crear un grupo de trabajo donde esté la unidad de atención psicológica, donde esté la unidad de igualdad, donde esté diversidad funcional y donde estén relaciones internacionales, y desde ya el propio germen del programa esté contemplada la inclusión. No sé si he utilizado mucho poco tiempo esta vez. No, está muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Vamos muy bien de tiempo, estamos siendo muy obedientes con ello. Victoriano, por favor, cuando tú quieras, ¿qué soluciones nos propones para
para abordar esos grandes retos y esas grandes dificultades, sobre todo el asunto de esa capacidad legal que ya lo introdujiste en la primera ronda, que tenemos las instituciones, las universidades o aquellas instituciones que no tienen esa capacidad legal y también se dedican a la educación superior. Bien, ahora yo creo que aquí en qué acciones se están tomando encaja toda la actividad europea en la que ando involucrado, junto con los apoyos que estamos haciendo con el CEPIE y con Rediri. Es decir, la infraestructura digital que se está creando, que se conoce ahora mismo como proyecto European Student Card, que es el paraguas de todo, y dentro del European Student Card está el proyecto EDSSI, European Data Student Service Infrastructure, la infraestructura de servicios para estudiantes, servicios digitales para estudiantes en Europa. Esta infraestructura tiene un montón de piezas. Ángel en su presentación ha nombrado el famoso OLA, sin H, el Online Learning Agreement, por ejemplo, que es ahora mismo la pieza fundamental, pero también por debajo tenemos el famoso Erasmus Without Papers, la EWP, que es una red que permite o permitirá la transmisión de la información académica de los que se van y de los que nos llegan. Todo el papeleo Erasmus pues pasa a poder hacerse de máquina a máquina, ¿vale? En realidad, bueno, hay que tener intervención humana, pero la transmisión se hace directamente de un sistema de gestión estudiantil al sistema de gestión estudiantil de la otra institución. Ese es el extremo, digamos, el objetivo final, que todo ocurra, la transmisión de datos ocurra sin intervención humana. Ahora mismo lo más llamativo es el resultado del proyecto My Academic ID, que es la parte en la que permite autenticar a los estudiantes cuando van a hacer una movilidad, y ahora mismo lo más visible de todo son el Erasmus App y el OLA, el Online Learning Agreement. Pero esto lo que necesita más importante de todo es un mecanismo digital de autenticación de las personas, que se está desarrollando basado en algo que luego en la parte de retos explicaré un poco más, en la parte de necesidades, que es el European Student Identifier, el ESI, que es un identificador único que te permite mantener una línea de lo que ha sido tu historia académica. Hoy en día, además, la historia académica, como dicen algunos, from cradle to grave, es decir, de la cuna a la tumba, por aquello del long life learning. Se supone que vamos a estar aprendiendo toda nuestra vida, por tanto es conveniente que nuestra historia académica nos pueda seguir allá donde utilicemos. Pues todo esto es una infraestructura tecnológica soportada sobre las redes académicas europeas, que están bajo el paraguas de una asociación que se conoce como GEAN, gigante en francés, y cada una pues tenemos nuestra red académica nacional. En el caso de España tenemos a Rediri. Ahí las universidades participamos fácil porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, en formas de autenticar. Tú solo tienes que autenticarte en tu propia universidad y accedes a servicios en cualquier parte del mundo, servicios electrónicos a los que llegas pues a través de la web y te conectas. O ahora mismo probablemente muchas de ustedes estarán utilizando EduRoam, que es uno de los puntos más visibles de la red de servicios digitales basados en identidad que tenemos en las redes académicas internacionales. ¿No? Llegas con el portátil, lo abres y te funciona. Pues esto sería similar, y con tu identidad de tu universidad accedes. Y luego pues tenemos el problema, entre comillas, ¿vale? Muchas comillas, de las instituciones pequeñas que no tienen la capacidad tecnológica que hemos tenido en las universidades y que no tenían disponibles servicios, y es lo que estamos intentando cubrir con el servicio CEPIE.id para Erasmus Plus, que es lo que permitirá a los estudiantes de instituciones no universitarias de educación superior
autenticarse y participar en el mismo nivel que los universitarios en toda esta red de servicios para Erasmus+. Espero haberme explicado en el tiempo disponible. Muy bien explicado, Vitoriano. Muchísimas gracias. Bueno, y la última intervención de esta ronda, Ángel, te voy a hacer una pregunta más concreta. O sea, ¿qué están haciendo bien de forma directa o indirecta, bien en tu red, bien en las otras redes de estudiantes, para fomentar esa vida participativa, democrática de los jóvenes en Europa y para fomentar esa integración y la erradicación de esas violencias grupales? ¿Qué están haciendo ustedes? Vale. Sí, concretamente, bueno, en la línea también de lo que ha comentado Pilar, nosotros sí que también hacemos un esfuerzo activo, ¿no? por intentar involucrar y por intentar buscar que las personas que quizá por desconocimiento no pueden acceder a estas opciones tanto de movilidad o simplemente de participación juvenil, ¿no? Ese contacto que desde SN España tenemos tanto con el estudiantado internacional que llega a cada una de las universidades como con el estudiantado local, que creo que es también muy importante tenerlo en cuenta en estos procesos de participación. La parte principal de toda esta participación juvenil, y yo creo que la clave está en que tiene que ser accesible. En el momento en el que se dejan ciertos colectivos fuera, se excluye parte de ese contexto o de esa visión, ¿no? que pueden aportar otras personas de otros colectivos. Entonces, en SN España, siempre que realizamos cualquier tipo de consulta, jornada participativa, intentamos que sea totalmente gratuita y también contando con el asesoramiento de algunas instituciones, como puede ser la Fundación 11, como puede ser alguna otra institución a nivel nacional, para que nos ayuden a que todas estas oportunidades de participación sean totalmente accesibles. Y más concretamente en el ámbito europeo, me remito un poco a la presentación que hice anteriormente y de todos los proyectos que llevamos a cabo en el marco de la Conferencia del Futuro de Europa y ahora, bueno, en el marco del Año Europeo de la Juventud, que yo creo que es crucial que las personas jóvenes tengamos un papel activo en el no solo ideación, sino también desarrollo, seguimiento, incluso evaluación de todas estas políticas públicas, iniciativas por parte de instituciones de educación superior que se realizan en el marco de la juventud. Entonces, el proyecto Erasmus Generation Participation and Engagement fue uno de los mayores eventos que tuvimos, proyectos que tuvimos en España. Lo realizamos durante 4 o 5 meses, lo que comentaba antes. Tuvo 5 fases locales y una fase nacional. Y a las fases locales estaban invitados todas las personas de las universidades, estudiantes locales, estudiantes internacionales de cada una de las ciudades en las que el evento tenía lugar. Y el objetivo ahora con el evento europeo de la juventud de Santander, contamos con una ayuda del Parlamento Europeo y del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar que la participación y la asistencia de todo tipo de personas, independientemente de su contexto personal, académico, puedan asistir de manera gratuita a este tipo de eventos de participación a nivel europeo, porque es lo que he comentado anteriormente, en el momento en el que ciertos colectivos quizás se quedan fuera de estos procesos de opinión, pues una parte que nos falta para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, como han podido ver, hemos tenido 4 modelos de las 4 estrategias desarrollados en 4 ámbitos muy específicos, pero muy replicables a cada una de nuestras universidades. Por tanto, turno de palabras. ¿Quién quiere preguntar algo? Claves específicas para nosotros desarrollarlos en nuestras universidades? ¿Se escucha? Sí.
Una pregunta muy concreta. La persona que ha intervenido justo antes de Ángel ha hablado de una infraestructura EDSSI. Es que con el sonido no se escuchaba bien. Si se puede repetir, por favor. Y bueno, en varias ocasiones ha salido el tema de la inclusión. Ángel también comentaba el problema que tienen los estudiantes o el estudiantado cuando llega al país y demás. Yo recuerdo, yo fui en el 99 una alumna Erasmus y fui a Alemania. Tuve una suerte estupenda. A mí me esperaba una alumna, no sé, se le reconocía, se le pagaba un poquito por parte de la universidad. Me hacía un recorrido, nos llevaban a un grupo de estudiantes a hacer el seguro médico, etc., etc. Entiendo que no funciona así en todos los lados. Yo creía que esto ya estaba, te hablo del 99, entonces creía que este proceso estaba muy claro. Es una propuesta que se puede lanzar y se puede concretar. Si todo el mundo actúa así, se cogen unos alumnos que durante una semana, 2 semanas te acompañaban a hacer ciertos trámites. Lanzo esa idea porque, vamos, a mí me pareció que aquello funcionó estupendamente bien. Y sobre todo, por favor, que me repitan esta infraestructura que me interesa mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos has dado una sugerencia más y una pregunta para Ángel. Ángel, cuando pueda. Sí, bueno, ha compartido, vale, no sabes si estaba haciendo una prueba. Estaba compartiendo para responder a la pregunta que me han dirigido a mí directamente, por eso he optado, porque es mucho más fácil con un gráfico. Entonces he buscado una presentación que tenía y si me permite la moderadora y Ángel, pues respondo yo primero, o si no, responde Ángel, lo que nuestra querida moderadora decida. Discúlpame, Victoriano, es verdad que me despisté en la primera parte de la pregunta sobre la estrategia esa. Bien, Cuando pues quiera. entonces le doy a compartir pantalla completa, ya está, que es fácil y rápido. Vamos a poner esto maximizado. ¿Ven bien? Espero que vean bien mi pantalla. Se ve perfectamente. Vale, pues esta es la infraestructura del EDSSI, es decir, si subo un poco, a ver, subo o no bajo. EDSSI es el proyecto actual que está funcionando bajo el paraguas del European Student Card y es la European Digital Student Service Infrastructure. Y ahora mismo las piezas que componen esta infraestructura son estas, es decir, a nivel de móviles, la Erasmus Plus App para estudiantes, a nivel, digamos, de fontanería, como nos gusta decir a los tecnólogos, porque no tiene una cara, que luego, bueno, hay una pequeña cara de la que sí podremos hablar en algún momento, pero esto principalmente es invisible, es decir, es una comunicación de Oficina de Relaciones Internacionales a Oficina de Relaciones Internacionales. Y luego los servicios que se ofrecen a las personas, principalmente al estudiantado. Está el dashboard, que es la conexión con la red Erasmus Without Paper, está el Online Learning Agreement, el famoso OLA, también está el PhD Hub para gente que está en predoc y postdoc, es decir, posgrado, y estará en su momento o está ya conectándose el portal del ESC, que es la European Student Card, ¿vale? De las tarjetas europeas de estudiantes. Todo esto va apoyado sobre una infraestructura de identidad que consume de momento identidades de Google, que no hay mucho interés en mantenerlas porque no traen información académica asociada, y se basa principalmente en la infraestructura de identidad tanto a nivel gubernamental, que es el famoso eIDAS, el eIDAS de la Unión Europea. En España a muchos nos resulta conocido el famoso clave de los ministerios, y EduGain, que es la red de compartición de identidad de las universidades o instituciones de investigación y educación a nivel internacional, a nivel mundial, que nos permite acceder a servicios con nuestra propia identidad de nuestra propia institución universitaria. Espero haber respondido a la pregunta algo mejor.
Victoriano, muchísimas gracias por esa presentación tan didáctica. A los no tecnológicos nos ha permitido entender un poquito mejor cómo va a ser este funcionamiento. No sé si la persona que hizo la pregunta está satisfecha de la respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Victoriano. Entonces, sí, es tu turno, Ángel. Sí, sin problema. Gracias por la pregunta. Realmente sí existen mecanismos por parte de las universidades y desde luego algo en lo que las asociaciones estudiantiles podemos apoyar un montón en lo que comenta, ese acompañamiento del estudiantado que llega a la ciudad. Y bueno, en cada una de las universidades en las que SEN está presente, sí que una de las labores de los voluntarios en cada una de las ciudades, pues bueno, es sobre todo participar activamente en la jornada de bienvenida y realizar actividades de integración para estudiantes internacionales. Entonces, paralelamente, hay universidades que también cuentan con un programa mentor, un programa buddy, que sirve y creo que está bastante extendido en las universidades españolas. En algunas universidades soy consciente de que, por ejemplo, tirando un poco, barriendo para mi terreno, la Universidad de Granada lo gestiona la propia universidad, el programa mentor, pero en otras universidades esta gestión del programa mentor se delega en algunas asociaciones estudiantiles, como puede ser el caso de SN en algunas universidades en Galicia concretamente, ahora no recuerdo qué universidad. Pero sí que resulta fundamental que se pueda ofrecer ese acompañamiento y creo que el reto está en que ahora mismo, si no es en el contacto directo con cada una de las universidades, no hay nada que asegure que cada uno de los estudiantes que enviamos de movilidad a cada una de las universidades europeas tenga también ese mecanismo de acogida al estudiante. Puede llegar a la universidad, lo que ha comentado la compañera, en Alemania, ¿no?, que tiene la suerte de que la universidad cuenta con ese mecanismo de acogida al estudiante, pero puede llegar a otra universidad que no tiene tan desarrollada esa estrategia de internacionalización, pueden ser universidades mucho más pequeñas y que no cuentan con ello. Y creo que el reto está también en poner en valor y poner sobre la mesa si llega a ser una necesidad que encontramos en una problemática que encontramos en los estudiantes que se van de intercambio, pues bueno, hacer más esa labor de que haya más universidades fuera del contexto español, que yo creo que está bastante extendido, que puedan implementar este tipo de estrategias. Y yo creo que más el reto está en, si ahora el objetivo, o sea, la referencia a los retos que hacen los estudiantes cuando se van de movilidad era más en la línea de lo económico, ¿no? Si el objetivo ahora mismo que se ha cumplido es que todas las comunidades autónomas tengan una partida de cofinanciación a la beca Erasmus Plus, ¿no?, que se realiza no ya complementaria a la beca que ya se añade de Erasmus. Creo que igual que este curso ha pasado con la beca MEC, que el plazo de solicitud se ha adelantado para el curso 2022-2023 y que no es como otros años anteriores, que el plazo de solicitud finalizaba en octubre y sin embargo se ha adelantado todo y creo que el proceso ha terminado ahora durante el mes de abril, mayo. Creo que también como responsables, o sea, somos conscientes de las problemáticas que tiene muchas veces que el dinero llega a los estudiantes de movilidad después, incluso 4 o 5 meses ya de su estancia de movilidad. Parte de la beca llega durante el mes de diciembre, del mes de enero. Y creo que el objetivo es también eso, que las becas lleguen al estudiante internacional lo antes posible durante el verano, durante el mes de septiembre, y evitar que este desembolso sea algo que frene a los estudiantes de realizar algún tipo de estancia de movilidad. Creo que puede ser como el siguiente reto y no depende tanto de la universidad en concreto, pero creo que es algo en lo que tendremos que tener una estrategia común y desde luego pues plantearla en eventos de este tipo, ante la conferencia de rectores de universidades españolas, incluso hacer ese tipo de incidencia a nivel europeo. Bien, ¿alguna otra preguntita en la sala o algún comentario, alguna sugerencia? No. Bueno, pues entonces pasamos al tercer bloque, que es el más excitante, porque es una vez que, como hemos visto, nos ponemos siempre
hacer la tarea, diseñar las estrategias, y eso estamos acostumbrados más a hacerlo, pero el problema está cuando las vamos a implementar, que nos encontramos pues con las necesidades, con los recursos que no tenemos, nos encontramos con las dificultades y nos encontramos también con la falta de colaboración o de cooperación de otras instituciones para que nuestros planes, nuestras estrategias pues cumplan las finalidades pretendidas. Entonces, en esta tercera ronda vamos a hablar sobre eso y bueno, como vamos muy buen de tiempo, participantes de la mesa han sido muy obedientes con el tiempo, ahora vamos a ser un poquito más flexibles y si quieren pueden contarnos un poquito más cómo está siendo el desarrollo práctico de esas estrategias que se están tratando de poner en práctica. Elena, por favor, cuando quiera. Necesidades, nosotros tenemos claro que la necesidad mayor que tenemos es ser capaces de implicar a todos los colectivos. Implicarlos, motivarlos, incentivarlos y fidelizarlos, porque estamos hablando de una cuestión que refiere un cambio de actitudes. Y cambiar de actitudes es complicado y además es lento. No es una cuestión que vayamos a ver el fruto al día siguiente, sino que necesitamos un medio plazo para poder recoger fruto. La sostenibilidad es cara, es muy cara. Es cara en tiempo y es cara además en dinero. Requiere un sacrificio individual y un sacrificio colectivo. Nosotros tenemos el inconveniente de que somos un país periférico. ¿Qué significa? Que no es sencillo hacer un inmediato paso hacia una movilidad sostenible, lo tenemos francamente complicado. Ir desde cualquier punto de España a muchos lugares de Europa es muy lento si no se hace en avión y además es caro porque somos un país turístico. Y como tal tenemos opciones a billetes, a vuelos todavía bastante baratos. Competir con el tren y rascarse el bolsillo no va a ser fácil conseguir que todo el mundo lo haga. Pero, además de eso, ¿a qué estamos dispuestos a sacrificar, a renunciar? ¿A qué placeres? ¿A qué beneficios? Por ejemplo, una reunión como la de hoy, que es imprescindible porque además venimos de una cultura latina en la que queremos vernos, queremos tocarnos y queremos reencontrarnos después del tiempo que ha pasado. Sin embargo, si medimos la huella de carbono de esta reunión, es francamente caro. No podemos seguir aislando a las personas que viven en la isla, por supuesto. Por lo tanto, tenemos que hacer muchos equilibrios. Tenemos que pensar, ¿estamos dispuestos a sacrificar viajes de ocio que no sean sostenibles, por ejemplo, para compensar la huella de carbono de la movilidad de los estudiantes que consideramos imprescindible que hagan? ¿Están los propios estudiantes dispuestos a sacrificar sus viajes de ocio que no sean sostenibles para compensar su propia huella de carbono? Es complicado, no hay una sola solución. Lo que tenemos es múltiples opciones que habrá que combinarlas, habrá que complementarlas y habrá que tener paciencia, pero habrá que ser riguroso y decidido en su implementación. Porque lo que no tenemos es tiempo y lo que no tenemos es un planeta B tampoco. Por lo tanto, tenemos que actuar ya. Y tenemos que actuar, como he dicho, de una forma decidida. Nosotros vamos a intentar hacerlo y lo vamos a hacer concienciando y lo vamos a hacer también actuando. Queremos dejarle un planeta mejor a nuestros nietos. Bien, muchísimas gracias, Elena. Y bueno, hemos empezado por el asunto probablemente más complejo, que es la sostenibilidad, que como bien ha dicho Elena, requiere mucho esfuerzo. Pilar, tienes tu turno de cómo se está implementando la estrategia de inclusión, de atención a la diversidad. Bien, yo también quiero retomar un poco lo último que ha dicho Ángel con respecto a las dificultades y a las necesidades, que es ese momento en el que llega la ayuda económica y que directamente afecta a muchos de los colectivos que están considerados dentro de este paraguas de la inclusión. Por tener menos medios económicos, por tener familias en situación de desempleo, etcétera. Hablaría también de la necesidad de protocolos comunes, porque nos surge continuamente la situación de comunicarnos con universidades de destino
o de origen y tener documentos que son muy complejos de casar unos con otros, de manera que cuando queremos hacer una carta de ajustes para que la persona pueda estar en igualdad de oportunidades una vez que sale de nuestro campus o que llega, nos resulta bastante complejo esa gran desigualdad que hay entre las distintas universidades a la hora de comunicar algunas circunstancias o necesidades específicas de sus alumnos. Que tenemos también un problema importante en el ámbito de no solo de la discapacidad, sino de los problemas de salud y específicamente los de salud mental, que es la protección de datos. Protección de datos que hace que muchas veces el estudiante llegue a nuestra universidad sin que sepamos absolutamente nada y la primera comunicación que tengamos seamos nosotros y ni siquiera lo sepan en el Vicerrectorado de Internacionalización. No declaran su situación antes de llegar al destino, principalmente, como decía, por la situación o por dificultades de salud mental, por el estigma que supone, y es una situación que, a mi juicio, va a ir creciendo porque la pandemia está haciendo pagar a los jóvenes estudiantes un precio con respecto a la salud mental importante, y además también hay que plantearse de qué manera estos problemas de salud mental o estos brotes que pueden tener algunas dificultades están cubiertas por los seguros médicos de los programas de movilidad. Y luego voy a hacer una prueba que no sé si ustedes van a poder ver. He solicitado una transcripción en directo. No sé si alguien tiene que autorizarla. El anfitrión. La transcripción en vivo está activada. Está ahora mismo activada en inglés. Quería hablar de la accesibilidad universal. La propia estrategia nos dice que invita a todas las estructuras responsables, leo literalmente, a que reflexionen acerca de la accesibilidad, inclusión y diversidad en sus propias actividades. No sé si podéis cambiar el idioma al castellano, pero si podéis, no sé si solamente estoy yo leyendo los subtítulos o también desde la sala tenéis la oportunidad de hacerlo. Sí, pero es absolutamente surrealista. O sea, lo que yo estoy diciendo puede ser cuestión de la traducción al inglés, pero en castellano puede ser hasta peor, porque además tiene aquí esto un sesgo, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero alguna reunión de investigación de Amar de Sesuda ha terminado siendo subtitulada como ay, sí, más, o sea, una cosa absolutamente absurda. Y lo que parece una broma es que aquí y ahora debería haber un intérprete de lengua de signos y todo lo que estamos diciendo, como mínimo, todo lo que estamos diciendo debiera estar subtitulado. Entonces, no sé, algunos o algunas podéis estar pensando lo que dice esta mujer es inviable, es imposible, pero es que tenemos que, como decía, imbricar la accesibilidad, porque además muchas medidas que tomamos precisamente para los estudiantes de nuestro grado y nuestros posgrados que tienen dislexia, quienes más se benefician son los estudiantes de movilidad, los estudiantes que a lo mejor no tienen un conocimiento tan profundo del idioma y que le viene de perlas que en nuestras plataformas de enseñanza virtual pues haya una aplicación que lee en voz alta o que transcribe por escrito lo que está hablando el profesor, ¿no? Que son aplicaciones. Yo creo que ya podéis directamente, porque estamos con el Joker, podéis deshabilitar la transcripción. Era un poco por poneros un ejemplo. Creo que en todas las etapas del proceso, como decía antes, desde que se informa, se comunica, se ayuda a hacer los trámites, hace falta seguir los parámetros del diseño universal de aprendizaje. Y para eso es necesario una formación de todos los implicados. Tiene poco sentido que nos comuniquemos los servicios de las universidades de atención a la diversidad si luego ni los tutores Erasmus ni el profesorado va a tener la formación suficiente. Entonces, bueno, yo estoy aquí un poco planteando algo genérico, no
las dificultades que estamos teniendo desde mi universidad para poder poner en marcha determinado tipo de estrategias o programas, sino quiero un poco hacer un llamamiento a que, no sé, estuve en lo decía ayer en una prueba que tuvimos en Petit Comité los de la mesa, en un Training Act que hubo en Estocolmo en abril, y entonces pues una de las presentaciones fue una empresa sueca que utilizaba pues TikTok y pues las herramientas de comunicación que están utilizando en este momento, sobre todo nuestra población diana, para comunicarse, donde pues hacer un llamamiento en Facebook es antediluviano y lo que mola es el TikTok, ¿no? Y bueno, pues lo que veíamos y comentábamos aquí, es verdad que son suecas, pero son todas chicas y rubias, es decir, qué representatividad o de qué manera puede un estudiante sentirse destinatario, ¿no? Entonces, cuando hagamos todos los pasos, absolutamente todos los pasos que implica que un estudiante se interese y termine, digamos, culminando la petición de un programa de movilidad, no debe perder de vista esta accesibilidad universal. Entonces, yo creo que eso, así genéricamente, pueden ser puntos sobre los que debemos reflexionar. Yo quería traeros, no sé si lo conocéis o no, y si lo pongo en el chat, si puede ser visible, una herramienta de evaluación de la inclusión para las instituciones superiores, y os animo a que las realicéis en todas las universidades, porque nos da muchísimas pistas y muchísima información acerca de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en distintos aspectos de todo lo que es una estrategia general de inclusión como algo transversal. Muchísimas gracias, Pilar. Decía yo antes que pasábamos a un módulo más fácil, porque la cuestión de la diversidad a veces es una cuestión de actitudes, y las actitudes pues es una cuestión de sensibilidad, no requieren el esfuerzo y el coste que puede requerir la atención a la sostenibilidad. Mira, Pilar, has hablado mucho de todo el asunto de la diversidad funcional, y aprovechando que es tu turno, te quería decir si podrías ampliar un poquito más las dificultades que tenemos en torno a lo que es la diversidad cultural, cuando recibimos estudiantes procedentes de otros países que no son de la Unión, que no son de la Unión Europea. Sí, comentaba antes que casi nuestro campus casi está haciendo ya una preparación a este tipo de situaciones de diversidad cultural, y aquí quiero introducir no sé, es la experiencia que tenemos aquí, a lo mejor no es lo mismo en otras universidades, también quiero, para complicar aún más la cosa, introducir un elemento de género, y es cuando en estas diferencias culturales parecen ser más fácilmente salvadas por las chicas que por los chicos, en tanto que pues parecen más, y tú me perdonas, Ángel, por lo que es el sesgo de género, más aplicadas, más seguidoras de instrucciones y con mejor rendimiento académico, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, pues también quería romper una lanza a favor de que la visibilidad del programa sea heterogéneo, se sienta todo el mundo representado. Y como decía, en este caso ya tenemos un cierto número de estudiantes que pertenecen a distintos países de la ribera subsahariana, etcétera, que de alguna manera ya están haciendo un colectivo y que no suponen tantas necesidades de ajuste como la diversidad funcional. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Pues pasamos ahora al siguiente módulo. Victoriano, por favor, cuando quieras. Bien, ahora se trata un poco de hablar de necesidades y dificultades en el entorno tecnológico, ¿vale? No voy, porque he escuchado cosas magníficas de Pilar y de Elena, con las que muchas de ellas yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? A mí eso de no poder, tener que desplazarme desde el sur de España, bueno, solo pensar en lo que supondría intentar ir en tren desde las islas hasta Berlín, por ejemplo, ya me da escalofrío. Entonces, me voy a concentrar en cosas de tecnólogos, ¿vale?
Siempre los tecnólogos nos gusta decir, nos autollamamos unas veces frikis, otras veces geeks. Es importante que cada quien, de todas las presentes, localicéis al tecnólogo de vuestra institución que entiende de identidad electrónica. Entiendo que en los sitios pequeños no lo vais a encontrar, ¿vale? Entonces eso nos volveremos hacia la otra herramienta de la que estaba buscando, pero no tengo ninguna foto. Lo que sí es que todas las instituciones de educación superior que participen en Erasmus se van a encontrar con dos necesidades y dos cosas que tienen que solucionar. Una que es poder autenticar a sus estudiantes, al estudiantado, a todo estudiante que se va a realizar una movilidad, hay que poder autenticarlo electrónicamente. Para eso, las universidades, en especial las españolas, lo tenemos muy fácil. Es hablar con la gente de sistemas de tu casa y decirle, estamos en SIR, que es la Federación de Identidad Española, y si tu universidad está en SIR, ya lo tienes todo resuelto. Y si no, pues que hablen con la gente de Rediri, que son súper apañados. Si somos una institución pequeñita, pues tenemos el problema que no tenemos tecnólogos de identidad a mano, ni nuestra institución probablemente ni está en SIR ni se le espera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un momento dado nos dimos cuenta, algunos de los que estábamos metidos en esto de identidad, que las instituciones pequeñas no podían jugar en nuestra misma liga, la liga de las universidades, y que había que echarles una mano. La gente del SEPIE se creyó lo que les estábamos contando, bendito SEPIE, magnífico Fernando, Nuria, Alba, un montón de gente que han estado trabajando para que esto sea una realidad. El apoyo de Rediri para poderlo desplegar y conectarlo a la infraestructura europea, y nosotros desde la UMA pues escribiendo un poco de código para dotar de una herramienta que, una vez cargados los estudiantes, les permite autenticar y participar en la misma estructura que el resto. Porque aquí hay una cosa muy importante, que es lo que os quiero contar ahora, que en esto sí que voy a compartir un momento la pantalla para que solo mi audio no os despiste, sino que, perdona un segundo que estoy buscando la ventana correcta a compartir para que sea mejor. Ven ustedes una bonita pantalla que pone en el centro ESI, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues este ESI es el famoso European Student Identifier, que es necesario enviar desde el sistema de identidad y de autenticación de mi institución hacia toda la infraestructura que hemos visto en el dibujito este anterior del naranja y el verde y el amarillo y el azul por abajo, ¿vale? Entonces, esto es un niño problemático, ¿eh? El European Student Identifier es un niño problemático. ¿Por qué? Pues porque requiere muchas cositas que empiezan a chirriar en toda la infraestructura de identidad. Pilar hace un ratillo hablaba de los problemas de GDPR para poder avisar que un estudiante tiene una diversidad funcional. Esto ya entramos en los rangos de alto nivel de seguridad y tal, pero ahora verán que no es solo a este nivel de complicación. Resulta que el European Student Identifier tiene que identificar de forma unívoca a un estudiante de forma global. Se tiene que poder usar a través de distintos servicios y que es conveniente que sea estable en toda la vida académica. Y como decía yo antes, ahora estamos hablando mucho del long life learning, o sea que lo mismo puede ser toda tu vida y puede que después, porque luego algunas personas tendrán la suerte de ser grandes científicas y su desarrollo académico tener interés después de que ya no estén entre nosotros. Entonces, es conveniente que sea único globalmente, que sea persistente, que no cambie en función del servicio al que va, eso es el not targeted,
que podamos transportarlo de cualquier manera, es decir, por cualquier protocolo, el correo electrónico, la web, lo que sea, y que además dé igual que usemos por debajo para transportarlo. Y encima que preserve la privacidad, o sea, completito. Con lo cual empieza lo que yo llamo el lanzamiento de palabrotas. Porque lo primero que te dicen, GDPR, ¿verdad, Pilar? GDPR, no cumple. Hay que tener privacidad desde el diseño, seguridad. Pero claro, encima no nos hemos preguntado que hace falta intercambiar los registros académicos de los estudiantes, que hay que verificar lo que el estudiante ha conseguido hacer en su movilidad, que tenemos que tener la historia académica de las personas y que, ante todo, el interés de nuestro estudiantado tiene que estar por delante de todo, porque si no, ¿vale? Y no nos olvidemos de un detalle, que es que ahora mismo esa información se está intercambiando, porque todas estas pegas nos las ponen a los tecnólogos cuando decimos que vamos a intercambiar la información electrónicamente, y se nos olvida que ahora mismo se está intercambiando esa información de la forma más dolorosa para el estudiante, en papel, ¿vale? Entonces, todo esto está muy bonito, pero es fácil de mitigar. Si controlamos qué información se intercambia, controlado por la persona, por un procedimiento claramente definido, con unos códigos de conducta a los que hay que seguir, que establecemos contratos, que establecemos relaciones interinstitucionales y que además seguimos las leyes, pues es fácil. Si lo hacemos siguiendo todos estos principios adecuados, pues facilitaremos la vida de nuestros estudiantes cuando vayan haciendo su movilidad. ¿Y qué pinta tiene esto de un European Student Identifier que no es necesario que nadie vea, ¿vale? Porque va a ir por ahí debajo? Pues esta es la pinta que tiene. Lleva un trozo delante que es común, que dice lo que es, hasta aquí. En el caso de España, como no tenemos uno nacional para cualquier estudiante de cualquier institución, ponemos un identificador de institución que normalmente es el dominio de Internet, y que esto es muy importante que captemos todas, que es algo que no debería variar, porque si lo registramos en toda esta red de servicios y luego lo cambiamos, nuestros estudiantes quedan desconectados, lo cual es un problema. Y un código interno de la institución. En el caso nuestro de la Universidad de Málaga, todos nuestros códigos internos, por razones históricas, empiezan en 061 y luego llevan unos cuantos numeritos detrás. Luego, todo esto identifica de forma unívoca a una estudiante que ha empezado a estudiar en la Universidad de Málaga y que va transfiriendo su identificador único de estudiante por ahí. Este es el mayor reto que tenemos, es decir, ser capaces de generar el identificador, transferirlo a estudiantes autenticados. Y luego ya, en una esquinita de los problemas de autenticación, nos queda el personal de las oficinas de relaciones institucionales, que también tienen que participar aquí. Si recuerdan, en la foto aquella que pintaba yo de los dibujitos, hay una flecha del Erasmus sin papeles, a ver si lo tengo por aquí cerca, que daba la vuelta y aparecía en el cuadradico verde. Aquí lo tengo. Entonces, esto es importante porque es la autenticación de las personas que se encargan de gestionar todo esto. Es decir, el Erasmus sin papeles nos va a permitir unos intercambios muy bonitos de información, pero hay quien lo tiene que manejar. Entonces, esta flechita que llega hasta aquí hace que desde esta infraestructura de identidad tengamos que ser capaces de identificar a las personas responsables de la movilidad que pueden manejar toda esta infraestructura desde las instituciones. Entonces, aquí tenemos unos cuantos retos importantes, porque hay que ser capaces de convencer a los responsables de la gestión de identidad en las universidades que esto es fundamental y que hay que dejar de ser paternalistas y poner el control de la información en manos de la persona para que aquella que la información es relevante, es decir, si la información es acerca de mí, la información es mía. Y yo tengo que tener el control sobre qué información sobre mí se intercambia. Incluso, como decía Pilar,
si tengo un problema de salud mental y es en mi mayor interés informar a la institución de destino que tengo un problema de salud mental, se me debe permitir a mí, como persona, como sujeto de esa información, intercambiarlo porque es en mi mayor interés. Por tanto, aquí no aplica el GDPR, el famoso Reglamento de Protección de Datos, porque es en mi interés y yo personalmente, con mi propio consentimiento, quiero que se transfiera esa información de A hasta B. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo y es un gran reto que tenemos delante los tecnólogos que nos dedicamos a esto de la identidad para que realmente la vida de nuestros estudiantes que van moviéndose de una institución a otra sea mucho más fácil. ¿Vale? Espero no haberme pasado de tiempo y haber sido útil. Victoriano, no solo tenemos tiempo, sino nos has puesto en la realidad de la vida muy necesaria, porque es importante que empecemos a darnos cuenta de que esto no son problemas, sino que forman parte de la realidad. Las cosas que forman parte de la vida no hay que cuestionarlas, sino gestionarlas, como yo digo. Bueno, pues el último turno para Ángel, por favor, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, yo por mi parte recupero parte de la intervención inicial de Elena en el sentido de que para nosotros el mayor reto a la hora de involucrar a la juventud, estudiantes, asociaciones estudiantiles en todo este tema de representación y participación es la necesidad no solo de puntualmente involucrar a todos estos colectivos, sino de lo que comentaba Elena, fidelizarlos y de verdad que sientan que es importante contar con su opinión y con su participación en todos estos espacios de la toma de decisiones. Realmente creo que este aspecto, ¿no?, de participación en la vida democrática, valores comunes, compromiso cívico, que hemos estado hablando que era una de las prioridades del programa Erasmus 2021-2027, engloba... y creo que va muy en la línea de justo también las intervenciones de Pilar, ¿no? Lo que hemos estado comentando anteriormente, de que hay colectivos que en ninguna circunstancia se pueden quedar fuera de estos procesos de participación, porque si no perderíamos una parte muy importante de este contexto. Entonces, aunque estas prioridades del programa Erasmus, pues sí que a nivel de iniciativas, proyectos, incluso financiación, se está sacando por parte del programa Erasmus, del Parlamento Europeo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que es relativamente fácil poder acceder a este tipo de ayudas para llevar a cabo esta iniciativa. Desafortunadamente no hay un alto porcentaje de personas jóvenes o de estudiantes, a pesar de que nos gustaría poder decir lo contrario, no hay un alto porcentaje de personas jóvenes realmente involucradas en la representación estudiantil o en de verdad formar parte activamente de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Con otras personas responsables, formar parte de estos espacios, ¿no?, en ponencias, en mesas redondas, incluso en reuniones con los propios gabinetes o secretariados de la universidad. Yo creo que puede ser muy, muy importante para llevar la voz de los colectivos a los que representamos, en este caso de los estudiantes de movilidad internacional. Sí que creo que la universidad, las instituciones de educación superior, y bueno, es algo que nosotros intentamos hacer también a través de las agencias nacionales, no solo del SEPIE, sino también del INJUVE y de otras entidades o instituciones como puede ser la Fundación 11, creo que es muy importante dar difusión a todas estas oportunidades de participación y que no se diluyan como meros procesos y que realmente no hay ninguna finalidad detrás de ello. Creo que el problema de la participación en este sentido, y sobre todo hablando en el ámbito europeo, es que las personas que participan activamente, y quizás se está viendo ahora también con los resultados de la Conferencia del Futuro de Europa, se han realizado muchísimas consultas, muchísimos eventos, es que las personas jóvenes no llegan a ver materializados esos resultados o esas propuestas y quizás no se vean hasta dentro de unos años o quizás jamás se vean, ¿no? Entonces, de verdad hacer hincapié en que la participación, cuanto más personas participen en todo este tipo de eventos, de iniciativas, vamos a llamarlo así,
es realmente cuando tiene más impacto. Entonces, para nosotros, recuperarlo del principio, es realmente complicado, yo creo, sin el apoyo necesario, poder llegar al máximo número de personas interesadas en formar parte de estos procesos de participación. Y animo también a todas las instituciones de educación superior que cualquier iniciativa que les llegue al respecto, que yo creo que hay muchísimas asociaciones, entidades europeístas que están ahora mismo muy al día y muy involucradas en estos temas, pues que también las universidades se hagan eco de la necesidad de la participación juvenil y estudiantil en los procesos de la toma de decisiones. Así que era un poco mi conclusión y nada, no sé si cerraremos la mesa con otra intervención o alguna conclusión. Sí, Ángel, muy buena tu reflexión última. Creo que vamos a tener tiempo para una ronda de cierre, pero de momento tenemos unos minutitos para la audiencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Sí, hay una pregunta por ahí. Buenas, soy Trigo, de la Universidad de Sevilla. Bueno, lo primero, darle las gracias a las personas que están participando en la mesa porque me parecen temas muy interesantes y a raíz de que he ido escuchando las intervenciones, a mí me han surgido una serie de dudas y de cosas que quería intercambiar con la gente de la mesa y la gente de la sala que nos están viendo. Temas como el tema de la sostenibilidad, el Green Deal y todo esto de la transformación verde. A mí me surge la duda de las medidas, como estaba comentando Elena, por nuestras circunstancias, la situación geográfica que España tiene con respecto a los desplazamientos a larga distancia y el viaje en tren y el extra por viajar en tren. A mí se me queda el planteamiento desenfocado versus el planteamiento más de enfoque local, de hacer actuaciones locales, donde impliquemos a otros actores que no sean las universidades, ayuntamientos, acceso a las bicis, acceso a descuentos en los trayectos, en las visitas, que muchos estudiantes cuando nos visitan hacen excursiones en el entorno y que ahí sí tienen un impacto real de que lo pueden hacer o una accesibilidad de que lo pueden hacer en tren y así reducir el impacto, como otras acciones en cuanto a eficiencia energética que se pueden impulsar en este Green Deal, no solo dentro de la movilidad. Y no sé si el foco, poner todo el foco en el viaje en tren, a mí se me queda corto. Lo lanzo como una reflexión y no sé si Elena seguramente hayan visto estas cuestiones en el proyecto. Después, con el tema de la transferencia digital, me parece un tema súper complejo porque ya llegamos acumulando retrasos en el lanzamiento del Erasmus sin papeles y lo que estaba contando Victoriano con el tema de la identidad me parece un tema aún más complejo, porque según he entendido en esa cadena de identificación personal incluye a la universidad en la que el estudiante o persona está involucrada en ese momento que se da de alta. También enlazaba con la idea de continuidad durante toda la vida de esa persona y ahí se me antoja un poco complicado por la trazabilidad que puede tener una persona a lo largo de su vida porque cambia de universidad. Las universidades cambian, estamos hablando del aspecto legal de las alianzas europeas y cómo se trataría, las fusiones que tienen las universidades y las separaciones que tienen las universidades o instituciones de educación superior, con lo cual no sé si el camino es incorporar la institución o solo contemplar y parar en la persona y hacer al estilo que hacen las bases de datos de científicas, donde hay afiliaciones y la persona se va afiliando a las instituciones y eso hace que esté viva el tema de la afiliación. Es otra duda que me surgía y reflexión.
Y con respecto a la participación de las asociaciones estudiantiles como ESN en la vida universitaria, a mí me surge la duda y la forma de implementar acciones. Nosotros en Sevilla colaboramos también con ESN, pero claro, no solo con ESN, y entonces es una cuestión que cómo crear esa sinergia entre las universidades y las asociaciones estudiantiles para que todo quede en una acción que sume y que no reste a las distintas identidades de estas asociaciones y las universidades a la hora de lanzar un proyecto como un programa como el programa BADI, ¿no? Y ahí un poco son mis dudas, reflexiones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias porque todas tus preguntas, tus dudas, tus intervenciones nos van a permitir a todos los ponentes de la mesa cerrar esta mesa. Entonces yo creo que les voy a pedir que a la vez que contesten a las preguntas pueden hacer como una reflexión de cierre con 2 minutitos. Tenemos todavía, como nos han dado 15 minutos de antelación, los hemos usado y vamos a terminar en tiempo, pero el tiempo previsto, no 15 minutos antes. Entonces, Elena, por favor, cuando quieras, respuesta y cierre a esta jornada. Respecto a tus comentarios, totalmente de acuerdo, ya lo he dicho, nos parece poco realista pensar que podemos hacer un cambio hacia los viajes en tren. Por eso hablamos de medidas correctoras y compensatorias. Compensatorias dentro del propio individuo, del colectivo y de la institución que las vaya a implementar. Y nosotros, por ejemplo, este proyecto lo estamos haciendo también con estudiantes del máster de sostenibilidad que están haciendo pequeñas partes de lo que es los objetivos generales del proyecto. Ellos mismos en el máster hicieron un estudio del impacto de la movilidad de los propios estudiantes. Es un máster que tiene muchos estudiantes de América Latina. Y ellos mismos tuvieron la duda de si era ético lo que estaban haciendo, de aceptar estudiantes que venían de la otra parte del mundo a hacer un máster de sostenibilidad, cuando en sus países de origen existían másters equivalentes. Y al analizar la huella de carbono de cada uno de los estudiantes, se dieron cuenta de que no eran esos estudiantes los que más impactaban. Eran los estudiantes locales que venían de una población a lo mejor de 50 kilómetros de Barcelona y venían cada día en coche. Su impacto era mucho mayor. Por tanto, no estamos hablando de cambiar avión por tren o avión por coche compartido, estamos hablando de compensar, o sea, de evaluar, de cada uno medir, saber dónde está e intentar compensar. Si no puede el individuo, el colectivo, y si no puede el colectivo, la institución, con algunas de las medidas que antes he dicho. Para mí, como colofón, lo importante es que nosotros desde internacionales podemos contribuir, pero desde luego no podemos conseguir solos los objetivos que nos propongamos. Es una tarea de la institución, es una tarea de cooperar muchas personas, muchas unidades, varios vicerrectorados y de elevarlo a valores institucionales, a objetivos institucionales y a estrategias institucionales, con la implicación de los individuos. Porque si no, todo quedará en papel y pocos resultados se obtendrán. Hay que conseguir montar a todo el mundo en este carro, en el carro de todos estos valores. No estoy hablando en este caso solo de sostenibilidad, sino de todos. Tenemos que contribuir a los valores que el propio programa ha puesto en marcha y que yo creo que ninguno de nosotros puede desentenderse de ellos, ni ética, ni moral, ni intelectualmente. Por tanto, es un trabajo de picar mucha piedra a medio y largo plazo, pero de forma decidida y sin decaer. Bien, muchísimas gracias, Elena. Pilar, creo que para ti no había ninguna pregunta, pero 2 minutitos de reflexión y cierre. Sí, el problema que tengo es que casi que puedo asumir todo lo que acaba de decir mi predecesora, pensando que son tareas de la institución, pensando que tiene que haber acuerdos entre distintos vicerrectorados. No quiero repetirme, pero que las políticas que se hagan no solo en movilidad deben tener varios ejes transversales y, como decía, uno de ellos es la inclusión. Y luego, si verdaderamente queremos fomentar distintos valores, esta ciudadanía europea y estos valores cívicos, pues, ¿qué tal si en la propia baremos para la estancia de movilidad introducimos este compromiso del estudiante, igual que se dan créditos de libre configuración por participar en la tuna o en cualquier otra actividad de tipo cultural? En mi universidad hay un pasaporte cultural. ¿Por qué no puede haber un pasaporte de estos valores?
cívicos que tenga distintas ramas, que tal como lo estoy diciendo, tal cosa me está ocurriendo. Probablemente habría que reflexionarlo un poco más y que no elija primero el que tiene mejor expediente, sino también el que tiene determinadas actitudes frente a estos 4 bloques de los que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Muy interesante tu reflexión y cierre. Victoriano, por favor, cuando puedas. Acá estoy. Responderle al compañero de Sevilla que tiene, como decimos los andaluces, tiene más razón que un santo. ¿Vale? El problema es que teníamos que solucionarlo a la máxima brevedad. La pérdida del enlace, si se hace con cuidado en la institución receptora, no se produce porque, como sabemos que puedes tener distintos identificadores europeos de estudiantes, pues lo que se hace es que se guardan varios valores. Cuando recibes uno de fuera y tú le vas a dar uno tuyo, pues pones los dos y así se mantiene el enlace entre los 2 pedacitos de identidad de esa persona. ¿Vale? Problema, pues que en España no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo nosotros mismos entre nuestras 17 autonomías en tener un identificador estudiantil común, como puede ser el caso de Holanda o puede ser el caso de Croacia, que son los 2 grandes ejemplos que tienen un identificador de estudiante único a nivel nacional. Italia está como nosotros. Imaginaos el problema que es poner de acuerdo a los 27 países de la Unión y si ya nos extendemos al Erasmus Mundus, poner de acuerdo a todos los países que participan en el programa. Entonces, de momento, como mejor solución, ponemos lo que tenemos a disposición con un mecanismo que preserve la privacidad al máximo. Es decir, por ejemplo, ahí no se puede poner el número del DNI, porque rápidamente con el número del DNI sacarías quién es la persona si aparece ese identificador suelto por ahí por cualquier esquina, ¿no? Entonces, la mejor solución, la menos mala de las soluciones que teníamos a mano es incluir un identificador institucional dentro de la cadena del identificador. Afortunadamente, eso va oculto por debajo de las tuberías y en el caso de tu universidad no hay problema ninguno, como en muchas otras, porque la gente de las universidades españolas son bastante buenos en temas de gestión de identidad electrónica, porque llevamos muchos años trabajando en ello y hemos sido ejemplo a nivel internacional de cómo hacer las cosas bien, ¿vale? Dentro de lo medio mal hecho que está el actual identificador europeo de estudiantes. Espero haber respondido a tu pregunta. Y de recogida, pues, que evidentemente alguien protestaba por ahí que esto iba muy lento y hace unas pocas de semanas en una reunión en Jaén le explicaba yo a alguien con el portátil en la mano que esto va lento porque esto es muy difícil y es muy complicado domesticar a los ordenadores para que hagan bien algo que nosotras hacemos súper fácil cuando llegamos a una oficina de relaciones internacionales, ves, coge el procedimiento y lo hace en un momentillo. Convencer a los ordenadores de que hagan eso no es fácil, con lo cual hace falta mucho apoyo por todas las partes involucradas en este proceso. Bien, muchísimas gracias, Victoriano. Ángel, tienes 2 minutitos para cerrar. Vale, sí, brevemente, también por lo que han comentado en la pregunta de cómo hacer que SN converja, ¿no?, con diferentes asociaciones o que se introduzca bien en la estrategia de internacionalización de la Universidad de Sevilla, en este caso. Realmente SN sí está en contacto con otras entidades o asociaciones estudiantiles a nivel local. Yo creo que es muy positivo que se fomente ese intercambio de perspectivas que creo que pueden ofrecer tener diferentes asociaciones de diferentes ámbitos diferentes colaborando con el respaldo de vicerrectorados, de gabinetes, de secretariados, de los diferentes ámbitos, quizás de los que estamos comentando aquí ahora mismo, ¿no?, de participación y asociacionismo, de inclusión, de transformación digital, sostenibilidad.
Creo que son además campos en los que la juventud actualmente está muy, muy interesada. Y en concreto con el programa Mentor, nosotros en la Universidad de Granada, aunque es cierto que lo gestiona la universidad como tal, tanto la asignación de estudiantes y emparejarlo con estudiantes que vengan de movilidad. Si hemos planteado algunas formaciones conjuntas, porque al final en SN también tenemos ese recorrido y ese bagaje que ya nos da el haber tenido la experiencia de años previos, quizá una persona que entra como nueva mentora del programa, podemos servirle bastante de apoyo. Entonces, más que quizá que se solapen las funciones, creo que hay que encontrar la manera de realizar formaciones conjuntas, de intentar que ambas herramientas, porque al final no dejan de ser herramientas y programas para un objetivo común, que acaba siendo integrar al estudiantado que llega a la ciudad, pues bueno, que no se solapen y nada, para cualquier cosa creo que es siempre positivo compartir buenas prácticas entre universidades, y estoy seguro de que muchas de las universidades aquí presentes también tienen estrategias parecidas. Y ya como conclusión, simplemente por si Lidia no me deja volver a intervenir, ha sido un placer también compartir la mesa redonda con Pilar, Victoriano y con Elena. Y nada, espero que sean también una jornada muy productiva, que la mesa redonda haya servido. A mí también me ha servido, era la primera vez que participaba en algún evento de estas características, ¿no? Y creo que también me ha servido para aprender un montón del resto del campo. Así que de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muy bien, Ángel. Bueno, compañeros de mesa, Elena, Pilar, Victoriano, Ángel, a los cuatro. Al final ha sido un debate bastante más rico, así híbrido de lo que teníamos previsto, ha sido muy fructífero. Les quiero agradecer muchísimo la cantidad de experiencias, aportaciones que nos han hecho y la ilustración de las mismas, y sobre todo agradecerles también la agilidad y la concreción. A todos ustedes, pues muchas gracias por la atención. Creo que nos hemos pasado un minuto y no sé la organización cómo va, creo que nos vamos a comer ahora. Bueno, seguimos en contacto, estamos aquí todo el día. Hasta luego. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa, gracias a la moderadora Lidia, gracias a Pilar, a Victoriano, a Elena y a Ángel, muchísimas gracias. Ha salido muchísimo mejor de lo que pensábamos, a pesar de las dificultades de última hora de no poder hacerlo de manera presencial, pero ha salido perfecto. Y espero que estas reflexiones nos ayuden a todos, os ayuden a todos a poner en marcha, a implementar las 4 prioridades del programa Erasmus Plus en las actividades que realizáis en vuestras instituciones.